2024, el punto de quiebre. ...2024, el punto de quiebre. Bienvenidos a este recuento de Señal Informativa. Yo soy Sonia Serrano. Termina un año de muchísimos cambios y sí, también de retrocesos. Las mujeres rompieron el techo de cristal y este año quedó en claro con la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta en la historia de México, de Verónica Delgadillo haciendo lo propio en Guadalajara y por supuesto de Carla Planter como la primera rectora general electa en más de 232 años de la Universidad de Guadalajara. En el Jalisco de 2024 ya nadie habla de COVID-19, pero sí de un serio problema de dengue que colocó a la entidad en primer lugar nacional. Este fue un año convulso, repleto de política, campañas, promesas de cambio y, al menos en Jalisco, una elección manchada por irregularidades e impugnaciones. A escala internacional, las guerras no frenaron. Europa del Este y Oriente Medio ardieron con miles de víctimas como saldo y Estados Unidos decidió reelegir al conservador republicano Donald Trump. La crisis climática se agudizó y en México los poderes ejecutivo y judicial se confrontaron públicamente por una reforma que obliga a sus principales mandos a llegar ahí a través del voto. Y, sin embargo, la crisis de violencia y desapariciones no frenó. Sinaloa se convirtió en ejemplo de la incapacidad del Estado para hacer frente a la delincuencia, sin importar que el presidente fuera López Obrador o Claudia Sheinbaum. Este que les presentamos es el año que terminó un 2024 lleno de cambios, pero también el punto de quiebre. En el arranque de año, miembros del Cártel de Jalisco se reunieron en pleno centro de Mazamitla para entregar juguetes y festejar el Día de Reyes. No hubo detenidos por estos hechos. Pero no solo eso impactó al Estado en materia de seguridad. En el corte de caja se dio cuenta de 28 fraudes en promedio al día durante el año anterior. De hecho, se reveló una nueva red de una empresa de apuestas que prometía hasta 36% en rendimientos y en el cual cayeron más de 50,000 personas. Se trata de Jocks Holding, una firma de trading deportivo que tiene un incumplimiento por más de 1,000 millones de pesos y que, tras hacerse pública, permitió localizar a 15 financieras falsas en Jalisco. El escándalo fue a más, pues se descubrió que entre las víctimas se encontraba el entonces coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, una inversión que nunca hizo pública y que estuvo a poco de costarle el puesto, pues fue investigado por la Contraloría del Estado, aunque al final no pasó nada. Los problemas con esa empresa comenzaron desde noviembre, cuando dejaron de depositar los pagos con rendimiento. Para finales de enero ya era cerca de 1,000 las denuncias ante la Fiscalía de Jalisco. Para entonces, el dueño de Jocks Holding, Carlos Lazo, tramitó 4 amparos ante jueces de Jalisco y Tabasco, pues la Fiscalía había cateado 4 fincas para dar con él. De hecho, una de sus residencias estaba en venta y la autoridad estatal canceló la operación. A partir de ese hecho también se detectaron fraudes de supuestas inversiones hechas por internet o incluso a través de aplicaciones. Lo peor es que ese no es el único caso, ya que alrededor de 200 personas fueron víctimas de fraude al invertir los ahorros de sus vidas en la edificación de la torre de departamentos y oficinas Vita Poniente en Zapopan. En otros temas, las deficiencias del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara también fueron noticia en el arranque de 2024, pues solo en los primeros 15 días del año sumaron 5 muertes en la ciudad, en las que una de sus unidades estuvo involucrada. Y hablando de transporte, en el primer mes de 2024 se terminó la intervención del polígono Ramón Corona en el primer cuadro tapatío, lo que obligó a retirar el transporte público. Y mientras el gobernador Enrique Alfaro celebró que la zona, conocida como la Estrella de la Muerte, estuviera libre de contaminantes,
Quienes usualmente tomaban el camión ahí vivieron una odisea para detectar los nuevos derroteros. En política, desde enero quedaron conformados los cuadros que competirían en la elección del 2 de junio. Claudia Delgadillo por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Futuro y Hagamos. Laura Aro por la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, integrada por PRI, PAN y PRD. Y Pablo Lemus por Movimiento Ciudadano. En este mes comenzó a discutirse la necesidad de crear una agencia metropolitana de residuos, a la cual los tapatíos llamaron el CIAPA de la basura, un tema en el que el gobierno de Tonalá alzó la voz, pues el alcalde Sergio Chávez aseguró que ni Guadalajara ni El Salto habían dado un peso para consolidarla. Y el Congreso de Jalisco siguió dando cuenta de sus prácticas de antaño, ya que pese a que había una suspensión, se eligió a 7 nuevos magistrados con perfiles a modo. Todos fueron recibidos de inmediato y se les asignó su sala en tiempo récord. En temas universitarios, enero comenzó con buenas noticias para las y los estudiantes de nivel superior, pues por primera vez la Universidad de Guadalajara logró admitir a más de la mitad de los aspirantes a licenciatura. Y de nueva cuenta, la carrera de medicina fue la más solicitada. Además, este mes la Universidad de Guadalajara entregó títulos por primera vez bajo el nuevo sistema de trámites en línea y con un tiempo de espera para egresados más rápido. Anteriormente, el trámite para obtener el título demoraba meses, pero se trabajó para optimizar los procesos y así limitar la espera a unas cuantas semanas. Además, el rector general Ricardo Villanueva recibió una gran noticia en el arranque de año, pues por segunda ocasión obtuvo el primer lugar nacional en el ranking de desempeño en la 4ª medición del ranking de rectores de universidades públicas de la revista C&E Campings and Elections México. Desafortunadamente no todo fueron buenas noticias, pues la Casa de Estudios también reportó que para esas fechas, en la última década se había reportado 14 estudiantes desaparecidos y 17 tentativas de privación de la libertad. Finalmente, a través de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se determinó blindar la zona de la presa El Zapotillo. El segundo mes de 2024 trajo consigo una noticia histórica. Tras varios meses de negociación y justo después de apaciguar un pleito abierto entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro y el Congreso local acordaron que la Casa de Estudios contara, a partir de 2025, con un presupuesto constitucional de 5% respecto al total de los recursos del presupuesto estatal. Además, las y los legisladores lo aprobaron de manera unánime. Ante esto, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se dijo orgulloso de vivir un momento histórico, pues esta decisión, avalada por el Poder Legislativo, le abrirá oportunidades de estudio y más innovación a miles de nuevos estudiantes. Y en el marco de esta serie de modificaciones para la Universidad de Guadalajara, el Consejo General Universitario también reformó el régimen de jubilaciones. Por supuesto, esta decisión no estuvo exenta de críticas. Y para atenderla, Ricardo Villanueva explicó que el objetivo de dicha reforma es garantizar la viabilidad financiera del fondo de pensiones, ya que según estudios actuariales podría dejar de ser viable en menos de 12 años. También aseguró que los jubilados, pensionados y trabajadores actuales no aportarían ni un peso extra con la reforma. Pero por supuesto, los temas de inseguridad también marcaron la agenda en febrero. Jaime Vera, quien fuera el precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota, fue asesinado a plena luz del día y sobre la avenida Cloutier. No hubo detenidos.
Pero no fue el único. 2 oficiales de la comisaría de Huejúcar y de Santa María de Los Ángeles fueron asesinados en un enfrentamiento a balazos. Además, en Puerto Vallarta se registró una balacera que dejó a 2 elementos de la Guardia Nacional heridos. Este hecho obligó al centro universitario de esa localidad a suspender clases para evitar riesgos hacia sus estudiantes. También siguió escalando el fraude de la empresa Jox Holding, que para el segundo mes de 2024 ya sumaba más de 2,000 afectados y 1,000 millones de pesos. Hubo denuncias que se presentaron de manera colectiva. Y en medio de esta crisis que involucró al coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, por haber hecho inversiones y no documentarlas, su jefe, el gobernador Enrique Alfaro, mostró públicamente su respaldo al funcionario. Y mientras tanto, el gobierno federal determinó enviar a 800 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a la zona metropolitana de Guadalajara para aumentar la seguridad. Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que la escalada en la violencia que vivió Jalisco a inicios de año era obra del crimen organizado. La violencia no se frenó. Tlaquepaque fue escenario de 4 multihomicidios durante febrero. En uno de ellos, un grupo de adolescentes que estaban reunidos en una esquina fue baleado por personas que iban a bordo de una motocicleta. En febrero, y con la contienda electoral encendida, quien fuera jefe de gabinete de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue detenido y señalado por desvío de recursos. Lo vincularon a procesos 6 meses de prisión domiciliaria. Además, una tragedia se registró en el Hospital Psiquiátrico del Zapote, ya que una interna asesinó a una de sus compañeras. Y aunque el titular del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, dijo que no hubo responsabilidad de la autora de este hecho, sí hubo omisiones graves en la operatividad de este centro, ya que el personal de este reconoció que la paciente agresora no había tenido acceso a sus medicamentos y no estaba vigilada. Esta noticia obligó a un seguimiento puntual y en él se descubrió que había 13 pacientes internados en ese hospital psiquiátrico tras haber cometido un delito y no estaban aislados del resto. Eventualmente, este hecho llevó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a pronunciarse por la muerte registrada en el hospital psiquiátrico. Y luego de esto, la Secretaría de Salud debió modificar sus protocolos en dicho hospital. Y de igual forma, integrantes del colectivo Luz de Esperanza realizaron una megamarcha para exigir resultados contundentes a las autoridades. Esta fue la información más importante del primer bimestre de 2024. No se vaya, porque regresando de este breve corte, nuestro compañero Miguel Ángel Collado les compartirá lo que marcó a Jalisco en marzo y abril. 2024, el punto de quiebre. Regresamos. 2024, el punto de quiebre. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial que resume el año que se va. Y comenzamos con las noticias más importantes del mes de marzo. El tercer mes del año en Jalisco estuvo enmarcado en la inseguridad y la política. Y de lo segundo hubo bastante, pues no solo este mes iniciaron las campañas, sino que el domingo 17 de marzo se desarrolló el primer debate entre las y el aspirante al gobierno del estado. Previo a ello, la candidata Laura Aro pidió a sus contrincantes que se sometieran a pruebas de polígrafos, psicológicas y hasta de consumo de drogas. Por su parte, Claudia Delgadillo se dijo lista para el primer cara a cara por la gubernatura y afirmó no tener nada que le señalen. Finalmente, el candidato Pablo Lemus se comprometió a mejorar los servicios de salud en Jalisco. El arranque de las campañas estuvo marcado por temas de seguridad. Las dos candidatas criticaron ampliamente la estrategia de seguridad de esta administración y llamaron a la gente a darle un giro de timón a esta.
Pero llegó el día del debate y el sello del evento fueron pocas propuestas y muchos ataques. Y justo después de que este concluyó, las y el aspirante a la gubernatura se declararon públicamente como ganadores. Las críticas a la inseguridad fueron la estrategia más concurrida por las candidatas Laura Haro y Claudia Delgadillo, mientras que Pablo Lemus desató la polémica al prometer la modificación de uno de los programas insignias de Enrique Alfaro, que es la verificación vehicular. Y lo hizo porque básicamente aseguró que de ganar la elección el programa sería gratuito. Pero mientras las campañas estaban en marcha, una tragedia sacudió a Guadalajara y llevó de nuevo el nombre de Jalisco a los titulares de todo el país, ya que un hombre cometió un triple feminicidio en las instalaciones de la Universidad UTEG y además previamente había atacado a una mujer en el interior de un motel cercano a la zona. Este hecho generó un amplio debate en torno a la necesidad de procurar la salud mental de las personas, ya que el mismo responsable reconoció haber cometido el feminicidio múltiple y no arrepentirse de ello. De hecho, fue separado de la población carcelaria debido a sus problemas mentales. En ese sentido, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que es necesario reforzar la atención de los primeros síntomas de desequilibrio psicológico entre estudiantes. Incluso la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, Zoe García, sugirió que la estrategia de senderos seguros se ampliara también a las escuelas privadas. Pero este no fue el único hecho de alta relevancia a escala nacional. El 11 de marzo, la familia de nuestro colaborador y amigo, el periodista Jaime Barrera, lo reportó como desaparecido. Debido a este hecho, familiares y amigos del comunicador realizaron una propuesta en la Plaza de la Liberación para exigir su pronta localización. También las y el candidato a la gubernatura decidieron suspender sus eventos de campaña en solidaridad con nuestro colega y para mostrar solidaridad y apoyo hacia el gremio periodístico. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abrió una investigación tras la privación ilegal de la libertad de Barrera, nuestro amigo. Finalmente, el periodista fue liberado sano y salvo 2 días después y 2 hombres fueron detenidos, eventualmente vinculados a proceso por este caso. Se trató de 2 lamineros que fueron señalados por cohecho y encubrimiento. Y en más temas de inseguridad, el alcalde con licencia de Pihuamo, quien buscaba la reelección, Humberto Amezcua, fue asesinado a balazos. De inmediato, el PRI Jalisco denunció que el alcalde en un momento dado asesinado había recibido amenazas de muerte. El gobierno del estado aseguró que este nunca había solicitado protección y lamentó que el hecho fuera politizado. Y más adelante, los colectivos de búsqueda también denunciaron amenazas por la localización de un sitio de tortura y exterminio de personas en El Salto. Y eso en cuanto a materia de seguridad. En materia de educativa, también hubo noticias, ya que fue en este mes cuando se concretó legalmente que la reforma que dota de autonomía presupuestal a la Universidad de Guadalajara, con lo que la Casa de Estudios no solo abrirá cientos de miles de espacios para estudiantes de nivel medio superior y superior de manera gratuita, sino que se convertirá en la primera casa de estudios en México donde los posgrados no tendrán costo. El rector general Ricardo Villanueva Lomelí aseguró que todos los estudiantes regulares tendrán una beca de 100% de su matrícula. Se crearán alrededor de 30,000 nuevos espacios en posgrados para tener al menos 50,000 estudiantes de maestría y doctorado. Y
Y a eso se suma que el sistema de universidad virtual se abrirá a consulta de jaliscienses, ya sea que vivan en México o no, para actualizarla. Tanto el rector como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, celebraron que este acuerdo se haya logrado por encima de cualquier agenda política y para beneficio no solo de los estudiantes universitarios, sino el beneficio de Jalisco entero. Y para el cuarto mes del año, las campañas políticas habían escalado en señalamientos de violencia política de género, por lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana llamó a las y al candidato a firmar un acuerdo por la paz, en tanto que los representantes de partido exigieron al instituto que blindara la elección. Además, el clima de inseguridad hizo que para este mes 12 aspirantes a un puesto de elección popular solicitaran medidas de protección. A mediados de abril se desarrolló el segundo debate por la gubernatura de Jalisco, un evento que estuvo más enfocado en los ataques, aunque ciertamente también hubo propuestas. En él, Laura Aro apostó por dar mayor seguridad y mejor infraestructura a las y los jaliscienses. Claudia Delgadillo propuso cancelar las rentas de inmuebles en donde hay centros de verificación vehicular. Y Pablo Lemus habló de la construcción de una línea 5 del tren ligero que esté lista para la Copa del Mundo 2026, que tendrá 4 juegos en el Estadio Akron de aquí, de Guadalajara. Este mes también iniciaron las candidaturas por las diversas alcaldías de Jalisco y también las y los aspirantes a las presidencias municipales arrancaron con la promesa de devolver la seguridad de sus habitantes. Y en esta coyuntura, una de las críticas más claras que se hizo al Congreso de Jalisco fue que las y los diputados habían frenado los temas legislativos para dedicarse a las campañas. Al final, 13 de ellos abandonaron su curul para hacer proselitismo. Pero abril no estuvo marcado en política. El segundo día de este mes, la comunidad universitaria recordó el primer aniversario luctuoso de uno de sus principales líderes, Raúl Padilla López. Además, el Centro Universitario de Chapala, enfocado en la industria audiovisual, fue anunciado este mes. Y para ampliar la agenda cultural, la Universidad de Guadalajara anunció que instalará cinetecas en sus centros universitarios. Pero también en abril la comunidad universitaria resintió los estragos de la delincuencia y por ello se solidarizó con la familia de su compañero Aldo González, ya que no se supo nada de él desde el día 13 de este mes. Por ello, realizó un paro de actividades para exigir su localización inmediata. El joven es estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y las protestas tras su ausencia se prolongaron durante días. Este hecho involucró al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien se reunió con el personal de la Fiscalía para insistir en un operativo que diera con el paradero de este joven. El día 8 de abril se suscitó El día 8 de abril se suscitó un fenómeno poco frecuente, un eclipse total de sol que en Guadalajara pudo apreciarse al 90%. Este hecho trajo consigo una serie de recomendaciones por parte de expertos para que la gente no lo observara de manera directa por los riesgos que esto podría traer para la vista. Además, los filtros de soldador en las ferreterías prácticamente se agotaron. El zoológico se llenó por la gente que quería llevar el comportamiento de los animales y las escuelas registraron un notable ausentismo. En materia de seguridad, este mes la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional capturaron a Abraham Oseguera Cervantes, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco en el fraccionamiento Hacienda Real de Autlán. Además, la policía de San Marcos fue intervenida y 4 de sus elementos fueron detenidos por los delitos de desaparición y homicidio. En otros hechos,
La Fiscalía General de la República decomisó 59,000 litros de combustible de procedencia ilegal en 3 predios y uno de ellos estaba junto a la central camionera. También se dio cuenta de 29,000 litros de combustible que fueron asegurados por la Fiscalía General de la República en los patios del Macrobús. También en marzo se detectaron los sistemas de videovigilancia por el parte del crimen organizado en Teocaltiche, Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz. Para estas fechas, las quejas por desabasto de agua potable en los domicilios comenzaron a surgir. Ante esto, el gobernador Enrique Alfaro descartó que hubiera tandeos y descartó que hubiera un colapso en el lago de Chapala. Sin embargo, la sequía comenzó a golpear con fuerza y el lago natural más grande en México se encontraba a menos de la mitad de su capacidad para estas fechas. Los expertos auguraron que aquí iniciaba el trimestre más duro. Y además, los incendios en el Bosque de la Primavera también comenzaron este mes. El gobierno de Jalisco detectó que había pirómanos que acechaban la Reserva Forestal Metropolitana. Tras 4 años de estar prófugo, el día 11 de este mes fue detenido un ex policía implicado en la muerte de Giovanni López, el joven por cuyo homicidio se desencadenaron una serie de protestas, ya que se le detuvo y golpeó porque supuestamente no estaba usando su cubrebocas en plena pandemia. Y en más hechos de violencia, el tercero al mando de la Policía del Estado, Gerardo Insúa Casao, fue asesinado. El hecho fue ligado a las últimas detenciones que este realizó. También el regidor con licencia de Puerto Vallarta, Francisco Sánchez Gaeta, fue localizado sin vida. Y en este seguimiento exhaustivo que dio nuestra compañera Rocío López Fonseca al psiquiátrico de El Zapote, nos reportó una grave omisión más. Un paciente que estaba bajo cuidado por haber asesinado a su mamá se escapó del lugar. Sin embargo, también este mes trajo una buena noticia para las y los habitantes de Tonalá, ya que arrancó la ampliación del Peribús hacia ese municipio. Estos son solo los primeros 4 meses de un 2024 bastante agitado, pero no le cambie, que en unos minutos más estará con ustedes Josefina Real para darles a conocer lo más importante registrado en mayo y junio. 2024, el punto de quiebre. Regresamos. 2024, el punto de quiebre. Continuamos. Le agradezco mucho por mantenerse en sintonía con nosotros en esta transmisión especial. Iniciamos las noticias más importantes que se generaron en el mes de mayo. En el tercer día de este mes, la explanada del edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara recibió un nuevo inquilino, la escultura del exrector general de la Casa de Estudios, Raúl Padilla López, quien debido a su gran legado en pro de la educación para Jalisco fue eternizado en la Casa de Estudios. Una buena noticia más de corte universitario fue la habilitación de la herramienta Leo, que optimiza los trámites universitarios. Radio Universidad de Guadalajara echó la casa por la ventana para festejar sus primeros 50 años con el Festival Vibra Chapultepec, que reunió a miles de radioescuchas. A nivel local, un gran revés recibió el gobierno de Jalisco cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley contra pensiones doradas que buscaba reducir y establecer nuevos límites a los pagos por retiro de exfuncionarios de primer nivel. Esta situación generó un posicionamiento del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien lamentó que la Corte invalidara esta reforma impulsada desde Jalisco para acabar con el abuso de las pensiones doradas,
de quienes creen que pueden enriquecerse en el servicio público. Mayo también fue un mes bastante caluroso. Los estudios del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que 2023 fue el año récord en sequía y que 2024 podría superarlo como uno de los más calurosos. Mientras tanto, los incendios en el Bosque de la Primavera no dieron tregua como cada año. Las estelas de humo como consecuencia de estos hechos pintaron el cielo de naranja y la mala calidad del aire obligó a las autoridades a decretar alerta atmosférica. Además, policías de Zapopan hicieron detenciones que están relacionadas con estos hechos. Se trataba de hombres que intentaban de extraer cobre de cables y basura en el Cerro del Coli y para tal fin traían encendedores y alcohol etílico. Hombres que, según el gobernador, serían reincidentes en ese delito. Por supuesto, mayo no estuvo ajeno a la agenda de inseguridad y entre los hechos más desafortunados se encuentran 2 explosiones de un polvorín que dejaron 7 muertos en los municipios de Ayotlán y La Barca. Este mes, por fin, la justicia avanzó y el Poder Judicial dio 75 años de cárcel a los implicados en la desaparición de estudiantes del CAP. Por supuesto que el mes con las temperaturas más elevadas trajo consigo una crisis de abasto de agua potable. Colonias como Juan de la Barrera vivieron durante días sin acceso a líquido y ante esta situación el Congreso de Jalisco le exigió al titular del CIAPA que compareciera para explicar las razones por las que hubo desabasto de agua en 250 colonias a las que les presta el servicio. Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro explicó que esta escasez se debió a problemas eléctricos y después aseguró que hubo sabotaje para afectar el servicio, lo cual fue puesto en duda por parte de diputadas del Congreso Estatal, y eso sin contar las miles de quejas por agua color tamarindo que se proveen a los ciudadanos. Finalmente, mayo fue el mes en el que comenzó a hacerse más evidente la crisis de basura en las calles de la ciudad. Los trabajadores de Capsa Eagle frenaron labores en el Salto y la basura llenó sus calles. Junio fue el mes con mayor actividad política de todos, pues el día 2 se desarrollaron las elecciones por la gubernatura, presidencias municipales, la presidencial y tanto para el Congreso local como en el federal y el Senado de la República. Por supuesto, luego de la jornada electoral, hubo ganadores anticipados. Tanto el candidato Pablo Lemus como su rival Claudia Delgadillo aseguraron haber obtenido el voto mayoritario, en tanto que la priista Laura Aro se mantuvo cautelosa y dijo que esperaría a los conteos finales. Estos conteos demoraron más de lo debido, aunque se prometió que habría tendencias claras en el programa de resultados preliminares del Instituto Electoral de Jalisco. Hasta la 1 de la mañana el porcentaje de las urnas computadas era de menos de un 10%. Las críticas llovieron por montones. A partir de esta demora y de otras irregularidades detectadas, mientras Pablo Lemus anunciaba su victoria, Claudio Delgadillo anunció que defendería la elección, incluso acusó parcialmente de parcialidad al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y eventualmente exigió que se invalidara la elección a la gubernatura. El Instituto Electoral local defendió sus tiempos del conteo preliminar, aunque los representantes de partido y expertos calificaron como vergonzosa la demora. Las irregularidades en la elección hicieron que se emprendieran procedimientos jurídicos
tanto en la elección estatal como en las de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque. Todos estos escándalos hicieron que Morena solicitara la salida de la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula Ramírez, a lo que ella respondió con denuncias tanto en la Fiscalía del Estado como en la especializada en delitos electorales, pues acusó haber recibido amenazas. Entre los municipios en los que se denunció una elección desasiada estuvo Guadalajara, y ante ello el Instituto Electoral del Estado de Jalisco aprobó el recuento de los paquetes electorales en ese municipio. Mientras tanto, y pese a los descontentos y procesos de impugnación en marcha, Verónica Delgadillo celebró que ella sería la primera alcaldesa electa en la historia de Guadalajara. Juan José Frangé también festejó su reelección en Zapopan. La morenista Laura Imelda Pérez también se dijo vencedora en la elección y el morenista Sergio Chávez, de igual forma, lo hizo como vencedor en Tonalá y Gerardo Quirino hizo lo propio en Tlajomulco. Y sin embargo, la configuración del Congreso de Jalisco cambió. Movimiento Ciudadano ya no sería mayoría y bajó al segundo lugar en cantidad de diputadas y diputados. Pero si bien fue el rubro que más captó la agenda pública, la elección no fue el único tema de trascendencia en el sexto mes del año. Madres de familia hicieron una huelga de hambre frente al Congreso para exigir que se apruebe la ley contra la violencia vicaria. Este hecho generó una presión, particularmente entre las diputadas, quienes decidieron apurar la discusión al respecto. Y no sin una serie de debates. El 6 de junio, las y los diputados lo hicieron, pero en lugar de crear el delito de violencia vicaria, crearon una agravante a quien cometa violencia por interpósita persona. En otros temas, en su quinto informe de actividades, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó el mayor logro de su periodo al frente de la Casa de Estudios tras varias diferencias con el gobierno de Jalisco. Se logró la autonomía presupuestal. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro, presente en el evento del rector, dijo que las diferencias que hubo en su momento quedaron sepultadas y le entregó a Ricardo Villanueva las escrituras del Paraninfo y del edificio administrativo. El gobernador electo también fijó postura al respecto y dijo que él sí quiere concluir el Museo de Ciencias Ambientales, a lo que el rector Ricardo Villanueva calculó que eso podría ocurrir en 3 años. Y en temas de competencia estatal, el gobierno de Jalisco garantizó que a unos días de que iniciaran las lluvias, la entidad tiene agua garantizada para lo que resta del estiaje. Esta noticia cobró relevancia pues debido al bajo nivel del lago de Chapala, el turismo simplemente dejó de asistir y los comerciantes resintieron esa ausencia. Y sin embargo, justo cuando iniciaron las lluvias, también iniciaron los socavones, las inundaciones y los riesgos. De nuevo se prepararon diques que fueron rebasados y zonas como Plaza del Sol, los Arcos del Milenio, Endea, la Avenida Patria y la zona de Arroyo Seco registraron serios problemas de acumulación de agua. En la agenda de seguridad, a 3 años de registrado el homicidio de los hermanos González Moreno, la Fiscalía del Estado informó que logró dar con el paradero de una de los responsables. Se le identificó como María del Rosario C. y de acuerdo con la investigación, ella está involucrada en la privación de la libertad de los hermanos Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen, registrado el 7 de mayo de 2021. Las víctimas estaban en su hogar en la colonia San Andrés, en Guadalajara, y de ahí
Se los llevaron a la colonia Monumental, donde los tres fueron torturados y asesinados. Días después, la mujer fue vinculada a proceso. Estas fueron las noticias más relevantes a nivel local en el tercer bimestre de este año. Lo invitamos a que acompañen a José Ángel Gutiérrez en la continuación de este programa especial del año 2024. 2024, el punto de quiebre. Regresamos. 2024, el punto de quiebre. Continuamos. ¿Qué tal? Le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez. Le invito a continuar con este recuento de fin de año. Ahora le comparto las noticias más relevantes de los meses de julio y agosto. La discusión sobre el resultado electoral del mes anterior no se detuvo en julio. El séptimo mes del año también estuvo cargado de política, desencuentros públicos e impugnaciones. Mientras la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral Federal resolvió que no habría recuento de votos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se dijo de acuerdo en volver a contar los votos de 59 casillas que aparecían en cero. La ex candidata, Claudia Delgadillo, aseguró que hubo un fraude electoral, compra de votos y manipulación de resultados, por lo que insistió en que se realizaría el recuento voto por voto. Por su parte, el partido al que favoreció la votación, Movimiento Ciudadano, se dijo de acuerdo en que se realizara un recuento de votos. Incluso un tribunal federal puso en evidencia una nueva intromisión del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y dejó en manos del tribunal local la decisión de repetir o no la elección, cuyos candidatos sintieran que hubo agravio por parte del religioso. Esto al final se rechazó. Y mientras la discusión sobre la legalidad de la elección seguía su curso, el virtual ganador Pablo Lemus aseguró que su gabinete sería paritario y que priorizaría los nombramientos en materia de educación y salud. Por su parte, Verónica Delgadillo desdeñó las acusaciones de su rival en Guadalajara, José María Martínez, quien también exigía un recuento de votos. De hecho, mientras la discusión política seguía entre los grupos de oposición, tanto el gobernador Enrique Alfaro como Pablo Lemus anunciaron que ya preparaban el presupuesto 2025 y sobre las críticas de Morena, las calificaron como una oposición chistosa. Un evento que causó reacciones fue el anuncio del gobernador Enrique Alfaro cuando dijo que tomaría 15 días para pensar en su futuro político, profesional y personal. El debate surgió porque tenía solo una semana de haber regresado de vacaciones. En noticias de corte educativo, julio fue un buen mes, pues el día 13 del mismo, el Consejo General Universitario aprobó la creación del nuevo Centro Universitario de Chapala, que se espera que a partir de enero de 2025 se estrene en su nueva sede con capacidad para recibir hasta 60 alumnos por cada carrera ofertada. Además, el CGU dictaminó la transformación del sistema universitario virtual, el SUB, para convertirse en la Dirección General de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para toda la vida, también llamada UDG Plus. De igual forma, el CGU aprobó que se mantuviera el esquema de austeridad y ahorro para fortalecer la infraestructura educativa. En materia de seguridad, un estudio reveló que 2 colonias concentran la mayor cantidad de casos de desaparecidos en Jalisco: Valle de los Molinos y San Juan de Ocotán, ambas ubicadas en el municipio de Zapopan. De hecho, la zona metropolitana de Guadalajara se encuentra entre los nodos de desaparición más representativos. Después están la región de Los Altos y enseguida Puerto Vallarta. Ese es el hallazgo al que llega el proyecto Geolocalizaciones de Tramas y Urdimbres en las desapariciones de personas en Jalisco, que encabezó el investigador David Coronado, del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS. El resultado se presenta justo después de que el gobernador Enrique Alfaro aseguró que los delitos en la entidad van a la baja, específicamente que la violencia ha disminuido 38%. Y según el académico, la intención de darlo a conocer ahora es salir de las cifras reduccionistas del gobierno estatal. Por otra parte, la Universidad de Guadalajara fue acreditada como zona de paz y en ese sentido, la Casa de Estudios exigió a las autoridades una investigación inmediata y exhaustiva, con perspectiva de género,
para que se esclarezcan los hechos en torno al asesinato de Ana Patricia, estudiante de la carrera de Contaduría en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, cuyo cuerpo fue localizado en una finca del fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco de Zúñiga. El presunto responsable fue detenido una semana después. En otros temas, el temporal no dio tregua en julio, aunque las inundaciones persistieron y las lluvias ya habían cobrado 3 vidas. A este punto, ni la presa Calderón ni el lago de Chapala habían recuperado su nivel. El turismo simplemente dejó de acudir al lago natural más grande en México. El gobierno municipal exigió ayuda al gobierno federal para recuperarse. Y ante las constantes crecidas de agua, el gobierno de Tlaquepaque ideó una solución que generó polémica. De plano decidió regalar costales de arena a los ciudadanos para que protegieran sus muebles. Por otra parte, el gobierno de Jalisco concretó la instalación de alertas de inundación en pasos a desnivel. Y con las lluvias también llegó el mosco transmisor del dengue, uno que también puede transmitir Zika, chikungunya y fiebre amarilla. Los casos se incrementaron de manera casi inmediata y las autoridades pidieron a los ciudadanos que permitieran el paso de las brigadas de salud a sus casas, pues por temor, solo 4 de cada 10 moradores les daban acceso. Otro hecho que generó polémica fue la muerte de miles de peces en el río Santiago, un evento que con un análisis express descartó que estuviera ligado a la contaminación que impera en el cauce. Esto ocurrió justo en el marco de la campaña Revivimos al Río Santiago que pautó el Ejecutivo Estatal. El colmo de este tema fue que un presunto propietario del predio donde están los miles de peces muertos en los bordes del río Santiago impidió que estos fueran sepultados. Y de nuevo, julio también trajo consigo mucha información en materia de inseguridad. El día 23 de julio se registró una explosión en la fábrica José Cuervo en Tequila, que dejó un saldo de 6 muertos. Turismo evacuado y celebraciones suspendidas. Esto en la antesala al Día Internacional del Tequila. Este hecho, que se atribuyó en un principio a trabajos de soldadura sin medidas de seguridad, abrió el debate sobre retirar o no a las empresas destiladoras del primer cuadro del municipio de Tequila. Esta decisión al final no se tomó, pues los promotores aseguraron que esto afectaría significativamente al turismo. En otros temas, 3 años después, la Fiscalía de Jalisco vinculó a proceso a un hombre ligado al homicidio de los 2 guardias de seguridad privada que laboraban para Canal 44, resguardando las antenas del Cerro del Cuatro. Juan Ignacio S. fue detenido en el centro de Tala, en un operativo que encabezaron los agentes investigadores. El hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2021, cuando las víctimas salían de su turno a bordo de una camioneta sobre el camino a las antenas en la colonia Cerro del Cuatro de Tlaquepaque. Pero sin duda la noticia que más impactó y causó ese impacto y afectaciones en miles de personas que circulan a diario por el sur de la metrópoli fue el megasocavón que se abrió en plena avenida López Mateos debido a las lluvias y que obligó a cerrar prácticamente toda la vialidad. Los primeros cálculos fueron que si el clima lo permitía, las reparaciones durarían 2 semanas. Y en tanto las reparaciones se llevaban a cabo, las autoridades habilitaron carriles a contraflujo en López Mateos. Sobre este tema, las críticas llovieron. El Colegio de Arquitectos, por el desarrollo, dejó en claro que este socavón sintetiza el abandono y la apatía por solucionar el problema de las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Finalmente, en julio, en temas ambientales, Jalisco terminó el periodo de estiaje como el segundo estado más afectado por los incendios en 2024. Inició el 8º mes del año y uno de los hechos que más lo marcó fue la ola de desapariciones que se comenzaron a denunciar en torno a la nueva central camionera ubicada en Tlaquepaque. Esto, según se reportó, comenzó con ofertas laborales, con altos sueldos y buenas prestaciones. Sin embargo, el gobernador minimizó estos hechos y afirmó que las desapariciones eran voluntarias. Incluso pidió a los medios que tuvieran prudencia al abordar el tema. Esto pese a que justo esa zona fue la que encabezaba la lista de sitios en donde más personas desaparecen en la zona metropolitana de Guadalajara. Días después y tras una serie de críticas, Enrique Alfaro accedió a reunirse de manera privada con colectivos de familias de desaparecidos en una gira que hizo por Lagos de Moreno, lugar donde, por cierto,
fue localizado el cadáver del hijo de una madre buscadora de ese municipio. De hecho, en esas fechas se realizó una manifestación por parte de colectivos de familiares de desaparecidos que fue reprimida por las autoridades. La Secretaría de Seguridad aseguró que se le pedía a los ciudadanos que no cerraran la avenida López Mateos y que realizaran su protesta sin afectar su derecho y el de terceros. Este hecho detonó una riña y el arresto de 2 hombres, lo cual motivó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares e iniciar una investigación sobre el actuar de los policías. El Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas también alzó la voz al respecto y destacó que este hecho se suma a otros actos de hostigamiento policíaco que han ocurrido en contra de familiares y colectivos que buscan a sus desaparecidos o protestan por la falta de resultados. Aseguró que hechos como este se han presentado en al menos 4 ocasiones desde diciembre de 2021. En agosto, Gabriel Alejandro, un hombre que atacó y mató a 3 mujeres en el mes de marzo, 2 de ellas trabajadoras de la Universidad UTEC, fue hallado sin vida en el reclusorio. Según las versiones preliminares, él se encontraba lavando ropa en el segundo nivel del área de celdas de observación cuando se lanzó desde un piso alto. Tras el hecho, las autoridades lo trasladaron al Hospital Civil, donde los médicos confirmaron el deceso debido a lesiones en la cabeza. Se presume que cayó desde aproximadamente 6 metros de altura. El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para indagar las causas que originaron este hecho, ya que Gabriel Alejandro se encontraba en observación tras los exámenes psicológicos que se le realizaron. Y si algo causó polémica en agosto fue la postura que hizo la Asociación Estatal de Empresarios del Transporte Público, que exigió un aumento en la tarifa de hasta 16 pesos, tras varios años de mantenerla en 9 pesos con 50 centavos. Incluso amagaron con hacer un paro de labores en caso de no atender sus peticiones. El gremio denunció presuntas irregularidades en las auditorías que se han solicitado al gobierno de Jalisco respecto al manejo no transparente del fideicomiso del transporte colectivo y masivo, así como de los pagos atrasados del subsidio. Los transportistas advirtieron que la tarifa en Jalisco debería subir para el mes de diciembre y en ese sentido el gobernador Enrique Alfaro les dejó en claro que mientras él estuviera a cargo no habría aumento a las tarifas. En temas de medio ambiente, para estas fechas la temporada de lluvia había cobrado 13 vidas. Además de una tormenta registrada en el municipio de Zapotlanejo afectó casi 160 viviendas y negocios. Y 2 décadas de lucha después y sin poner en riesgo a las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, a mediados de este mes por fin se inauguró la presa El Zapotillo, con lo que no solo se inaugura y se augura una nueva fuente de abasto para la zona metropolitana de Guadalajara, sino que se convirtió en el símbolo de resistencia de esas poblaciones, pues tras hacer frente a 3 administraciones federales, se llegó a un acuerdo para reducir el tamaño de la cortina a fin de que no se inundaran. En ese evento, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, recibió abucheos por parte de los residentes de esas comunidades. Él respondió que su trabajo lo respalda. En materia educativa, la Universidad de Guadalajara recibió un cúmulo de buenas noticias, pues ganó el Premio Jalisco 2024 en la categoría científica y cívica tras reconocer el trabajo de investigadores en las estaciones científicas de Las Joyas, en la Reserva de la Biosfera de Manantlán. El noticiero científico y cultural iberoamericano festejó su 7º aniversario con el arranque de un podcast científico y un noticiero turístico. Y la Universidad de Valencia otorgó el doctorado honoris causa al rector general Ricardo Villanueva. Además, nuestra compañera Susana Carreño fue reconocida por sus 40 años de trayectoria periodística. Hemos llegado ya al 4º bimestre del año. Le invito a que se quede. En el próximo bloque de este programa especial, mi compañera Belén Zapata le estará presentando lo más relevante de septiembre y octubre. 2024, el punto de quiebre. Regresamos. 2024, el punto de quiebre. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. En este bloque le presentaré las noticias más relevantes de los meses de septiembre y octubre. En su último informe de actividades realizado a inicios de septiembre, el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que en Jalisco se culminó la línea 3 del tren ligero y se inició con la 4ª, además de que al fin se puso en marcha la presa El Zapotillo y con ello se garantiza agua limpia para la entidad. En lo general, los ciudadanos de Jalisco dijeron que los programas sociales de López Obrador serán su máximo legado, pero al mismo tiempo reconocieron que no se alcanzaron las metas que se prometieron en 2018 en materia de seguridad.
Por supuesto, septiembre se llenó de mexicanidad y en la ceremonia del 214 aniversario del Grito de Independencia, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez mantuvo su discurso de defensa del federalismo y la división de poderes. En materia de inseguridad, la constante denuncia en medios de comunicación de desapariciones en torno a la central camionera hizo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco volteara a la zona y abriera una carpeta de investigación. De hecho, colectivos ciudadanos exigieron a las autoridades que se redoblara la vigilancia y se aplicaran acciones de prevención de reclutamiento en la zona. En materia de salud, el problema del dengue creció sustancialmente este mes, pues debido a la alta incidencia en casos, pasó al segundo lugar nacional, incluso por encima de zonas tropicales donde históricamente ha habido una alta prevalencia de esta enfermedad. Este tema viene ligado con la alta incidencia de lluvias e inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Como cada año, zonas como Patria y Colomos de nueva cuenta registraron crecidas de agua que paralizaron el tráfico y desbordaron el canal. Al respecto, el alcalde Juan José Frangé dijo que de no haberse hecho inversiones en el pasado, hubiera ocurrido una tragedia mayor. Y sobre las recurrentes inundaciones en el paso a desnivel de la avenida Ávila Camacho, Protección Civil Zapopan atribuyó el hecho a actos de vandalismo. Por otra parte, el polémico colector que se instaló en el Parque San Rafael y por el cual las autoridades del CIAPA colocaron mallas y llevaron policías para evitar que la gente impidiera su instalación, no pasó la prueba, ya que pese a la zona se inundó. Las lluvias también golpearon a Tlaquepaque, ya que una parte de la bóveda del Parián, el principal atractivo turístico de ese municipio, se desplomó. Por fortuna, no hubo heridos, pero no fue el único caso. También se derrumbaron 2 fincas en Guadalajara y Tlaquepaque y ahí sí hubo un saldo de 5 heridos y 32 evacuados. En hechos de la ciudad, la empresa Capsa Eagle esperaba que se le ampliara la concesión otros 15 años para hacerse cargo de la recolección de basura. Los alcaldes electos de Guadalajara y Tonalá, Verónica Delgadillo y Sergio Chávez, anticiparon que eso no ocurriría. Esta declaración encendió una alerta en los trabajadores de Capsa, quienes exigían garantías de mantener su empleo. Desde Tonalá se les dijo que sí podrían garantizarles empleo y al mismo tiempo Sergio Chávez urgió al IMEPLAN para poner en marcha el llamado CIAPA de la basura, una medida que el gobernador electo Pablo Lemus se dijo de acuerdo en apoyar. Y en esa coyuntura, El Salto hizo valer una orden judicial para romper la relación de manera abrupta con la empresa que recolecta la basura en ese municipio, una filial de Capsa. Por si quedaba duda del negocio de Capsa, según los cálculos oficiales, el servicio que ofrece cuesta más de $1 millón al día. Por supuesto, la empresa apretó a Guadalajara, relajó la recolección y la basura se apiló en las calles del municipio. Mientras tanto, empleados de Capsa denunciaron que hay obstáculos de la empresa que les impedían hacer su trabajo. Y en temas educativos, en septiembre inició el proceso de transición en la Universidad de Guadalajara. El rector general Ricardo Villanueva aseguró que este sería democrático y además iniciaron los festejos por los 30 años de la red universitaria y su impacto en la educación para las y los jaliscienses. Dentro de dichos festejos se destacó que esta administración de la UDG consolidó 4 nuevos centros universitarios en Guadalajara, Chapala, Tlaquepaque y Tlajomulco, de tal forma que el cálculo que se hizo fue que en 5 años la máxima casa de estudios en Jalisco igualará la oferta académica de la UNAM. Por último, con el lema Construyamos Juntos la Paz, arrancó la 9ª edición de Léala en Los Ángeles. Inició octubre y con ello el cambio de gobierno en los 125 municipios de Jalisco. De esta forma, Verónica Delgadillo se convirtió en la primera alcaldesa electa en la historia de Guadalajara. Consultado al respecto, el gobernador Enrique Alfaro afirmó que el protocolo de cambio en los ayuntamientos se llevó a cabo en paz en toda la entidad.
en el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum, Jalisco fue el gran ausente dentro de los 100 puntos prioritarios de su administración, pues la mandataria no mencionó al Estado en ninguno de ellos. Los únicos proyectos que impactarán de manera colateral en la entidad son el saneamiento del río Santiago, la intervención de carreteras en malas condiciones y el tren Querétaro-Nogales que pasará por Guadalajara. Tras meses de incertidumbre y declaraciones encontradas, este mes finalmente sesionó la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral y determinó que el próximo gobernador sería Pablo Lemus Navarro, quien tras ser notificado llamó a todas las fuerzas políticas y sectores sociales a dejar atrás las diferencias que surgieron en el proceso electoral para priorizar el beneficio de Jalisco. Las ex candidatas Claudia Delgadillo y Laura Aro reconocieron el fallo del tribunal. Días después, Pablo Lemus presentó al exalcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, como su próximo secretario general de gobierno y al exsecretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, como su jefe de gabinete. Lemus les pidió a sus funcionarios solo estar al servicio de las y los jaliscienses y dejar atrás las agendas de partidos. Además, Pablo Lemus aseguró que él tampoco cedería a la federación ni el sistema de salud ni el de educación. Por cierto, anunció que su secretario de salud sería el extitular de los hospitales civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez, y como asesor de la política en esta materia, al extitular de la Secretaría de Salud a nivel federal, Salomón Chertorivsky. Durante el 10º mes del año, las autoridades estatales presumieron la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Ahogado, una infraestructura vital para mejorar las condiciones del río Santiago. Sin embargo, aunque meses atrás habían iniciado una campaña para socializar que ese afluente ya había sido revivido, al final reconocieron que el saneamiento del agua residual generada en el norte de la ciudad será un pendiente a resolver para la próxima administración. El cuarto día de este mes y tras una lucha de años, Jalisco se convirtió en el estado número 14 en despenalizar el aborto libre hasta la semana 12 de gestación. Lo hizo con 20 votos a favor, 16 en contra y 1 nulo. Y tras una discusión que se prolongó durante horas, pues hubo legisladores que temían hacer público su voto por temor a represalias y al final la decisión se tomó mediante cédula o voto secreto. Pero el Congreso se mantuvo en la agenda, pues por una amplia mayoría eligió a Eduardo Martínez Lomelí como el nuevo secretario general, una posición del gobernador Enrique Alfaro. Y tras calificarlos como más alfaristas que Alfaro, el coordinador de la bancada de Morena en el legislativo local, José María Martínez, expulsó de la bancada guinda a los diputados Tomás Vázquez Vigil, Mayra Angélica Zárate y Misraín Alonso Hernández. Pero eso no fue todo. También en octubre el Poder Legislativo aprobó la llamada Ley Hugo Luna, que dota de protección a quien fuera jefe de gabinete de la administración de Enrique Alfaro, lo cual generó críticas que el propio gobernador respondió al asegurar que no es una dedicatoria personal para su amigo. Al mismo tiempo se aprobó garantizar seguridad a exfiscales y madres buscadoras. Al final, las y los diputados cerraron la legislatura 63 limpiando 22 casos de juicios políticos por falta de elementos probatorios. En más de política, al no conseguir ni el 3% de votos en la elección de junio, se decretó la extinción del PRD en Jalisco. Y en temas de ciudad, la empresa Capsa Eagle perdió en tribunales la pelea legal que inició para que el Ayuntamiento de Guadalajara ampliara otros 15 años el servicio de recolección de basura. Previamente, la alcaldesa Verónica Delgadillo dejó en claro que no habría renovación de contrato e inició el proceso para liquidar su relación contractual con esa firma. En materia de inseguridad, octubre fue un mes complicado. El tercero al mando de la Fiscalía del Estado, Jaime Navarro Hernández, quien era el director general de control de procesos, fue asesinado a balazos. El gobernador Enrique Alfaro garantizó que el Estado daría con los responsables y que no pararían hasta lograrlo.
Por otra parte, un exagente de seguridad privada atropelló a 16 personas que se congregaban en un evento afuera de la catedral, quienes fueron atendidas y estabilizadas. Los organizadores del evento religioso en donde ocurrió este hecho lamentaron la falta de protección de las autoridades. En este mes también se registraron varios incendios a tiendas de autoservicio. El gobernador Enrique Alfaro descartó que el crimen organizado estuviera detrás de estos hechos. Incluso celebró que pese a la ola de violencia que este mismo mes cobró la vida de 5 agentes de la Guardia Nacional en el municipio de Ojuelos, había una reducción de delitos en Jalisco. En salud, Jalisco registró el año más crítico en cuanto a pacientes de dengue, ya que superó el récord de 2019. Tal fue la magnitud de la crisis que las autoridades se vieron obligadas a instalar dengarios en los hospitales de la entidad, pues la mayoría de pacientes en los registros oficiales se encontraban graves. Finalmente, en temas de la Universidad de Guadalajara, se instaló la Comisión Electoral del Consejo General Universitario, cuyos integrantes decidirán a la persona que asuma la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara por los próximos 6 años. Los aspirantes fueron César Barba Delgadillo, Alberto Castellanos, Guillermo Gómez Mata, Leticia Leal Moya, Carlos Iván Moreno, José Francisco Muñoz Valle, Gustavo Padilla Montes, Carla Planter y Mara Robles Villaseñor. Además, la edición 2024 de Papirolas rompió récord con 86.500 asistentes. El gobernador entrante, Pablo Lemus, aseguró que su administración continuaría respaldando a este evento, a la FIL y al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Hasta aquí lo más importante de los acontecimientos registrados durante los meses de septiembre y octubre. No le cambie, porque después de la pausa, Víctor Magaña le presentará la información más relevante de los últimos 2 meses del año. 2024, el punto de quiebre. Regresamos. 2024, el punto de quiebre. Continuamos. Le agradezco que continúe en este espacio informativo. Yo soy Víctor Magaña y en este último bloque de las noticias que trascendieron en Jalisco voy a compartirles la información más relevante que sacudió a la entidad durante los últimos 2 meses de este 2024. El penúltimo mes de 2024 marcó un antes y un después en la historia de la Universidad de Guadalajara. Con 112 votos a favor, Carla Alejandrina Planter Pérez fue electa como la primera rectora general en 232 años y tras 50 rectores hombres en ocupar la titularidad de la máxima casa de estudios en el occidente del país. Su rectorado iniciará el 1 de abril de 2025. La primera declaración que hizo la rectora general electa fue que la UDG rompió el techo de cristal y que no solo habría más apoyo a las y los trabajadores de la universidad, sino que buscaría crear un consejo de investigación para impulsar esta agenda. Y de inmediato, el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, garantizó que habría cercanía y coordinación con ella para crecer la red universitaria. Prometió además que a diferencia de lo ocurrido en la administración estatal saliente, esta vez habría una relación cordial. Tras conocerse el resultado de la votación, el rector general Ricardo Villanueva dijo que no solo acompañaría a su sucesora en el proceso de entrega-recepción, sino que acudiría a la Ciudad de México para gestionar más recursos para la educación en Jalisco. Tampoco descartó nombrar a un rector interino. Y en más noticias de corte universitario, Ricardo Villanueva recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Valencia. En asuntos gubernamentales, el gobernador saliente Enrique Alfaro rindió su 6º y último informe de actividades, aunque lo dividió en 2. Primero abordó el rubro de seguridad
y en él celebró que en términos generales los delitos se redujeron en un 66% durante su sexenio. Luego hizo un informe general en el que destacó sus mayores logros y dejó entreabierta la posibilidad de regresar a la política. Pero antes de entregarle la estafeta a Pablo Lemus, le pidió a su sucesor que le diera continuidad a sus proyectos. Pero el sexenio de Enrique Alfaro no cerró sin escándalos. A un mes de su salida, se anunció que en el próximo presupuesto habría una cifra cercana a los 1,000 millones de pesos para subsidiar al transporte público a fin de que éste no incrementara las tarifas en 2025. El tema es que nunca se informó sobre el proyecto claro de mejora al servicio. Y por otra parte, este medio reveló que sin hacer pública su decisión, la Comisión de Tarifas del CIAPA autorizó un incremento general del 12.5% a las tarifas, pese al mal servicio que denunciaron los usuarios durante todo el año. Y hablando del CIAPA, durante semanas se denunció una filtración en una galería ubicada en la avenida Montevideo, en la colonia Providencia, que fue desatendida y eventualmente se convirtió en una fuga de mayor consideración que dejó a 8 colonias sin agua potable y provocó el colapso de parte del acueducto Gabriel Castaños. Las autoridades aseguraron que se trató de vandalismo, pero los expertos afirmaron que eran omisiones porque hubo reportes desde hace semanas. En más agua potable, el gobierno de Jalisco anunció que habría megacortes de agua por 2 fines de semana consecutivos a fin de hacer los últimos trabajos de interconexión de la red hídrica metropolitana con el nuevo sistema de abastecimiento desde el Zapotillo, El Salto, Calderón, San Gaspar. Alrededor de 600 colonias y más de 1.300.000 personas resintieron el impacto de estas obras, aunque las conexiones se realizaron dentro de agenda y según el CIAPA, el agua volvió a los hogares en las fechas prometidas. Por cierto, este mes el titular del CIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, finalmente ofreció una entrevista y en ella aseguró que el monto que el organismo ya no puede cobrar asciende a 7,000 millones de pesos, de un total de 17,000 millones en la cartera vencida. Y tras meses de insistir en que esta administración había revivido al río Santiago y a unos días de dejar el cargo, el gobernador Enrique Alfaro reconoció que aún falta mucho por hacer para recuperar ese contaminado afluente. Esto, pese a que en su informe final de actividades aseguró que fueron invertidos 7,333 millones de pesos para ese fin. Al final se pidieron 4,000 millones de pesos más al gobierno federal para lograrlo. Mientras tanto, los expertos en materia de agua potable criticaron el discurso de que esta administración garantizará agua para los próximos 50 años, pues eso implicaría que la gente la derroche. Y además afirmaron que el reto no es tenerla, sino distribuirla a los municipios. Y las discusiones políticas no faltaron. Enrique Alfaro insistió en que Jalisco saliera del Pacto Fiscal Federal, una iniciativa que rechazaron los diputados de oposición. En contraste, el gobernador entrante, Pablo Lemus, se mantuvo en su agenda de arranque de sexenio y propuso un paquete 3x1 en verificación, reemplacamiento y refrendo por 900 pesos en el presupuesto 2025. Aseguró que las nuevas placas contarían con un código QR que permitiría identificar las unidades a través del sistema de videovigilancia C5 y atender en tiempo real cuando se reporte que un vehículo es robado. En Guadalajara, la crisis de la basura comenzó desde que se dijo que ya se preparaba para el fin de ciclo con Capsa Eagle y que arrendaría 160 camiones para la basura a fin de hacerse cargo de recolectarla por sus propios medios. Las críticas al respecto no faltaron. La regidora Mariana Fernández, por ejemplo, aseguró que este plan de arrendamiento no tenía sustento, ya que para entonces ni siquiera se había aprobado el presupuesto 2025 para la capital de Jalisco. Al final, una empresa ganó la licitación, aunque eventualmente esta desistió. La alcaldesa Verónica Delgadillo dijo días después que eso había ocurrido por fuertes presiones que atribuyó a Capsa Eagle, una declaración que la empresa negó y además acusó al ayuntamiento de que pagaría más del doble en la recolección de basura si acude al arrendamiento de camiones. En materia de salud, la crisis por dengue se agudizó. Jalisco se mantuvo en primer lugar nacional en este indicador y sumó 26 muertes debido a esta enfermedad, aunque había más de 100 defunciones bajo estudio. En cuanto a decesos, nuestro estado ya había alcanzado el tercer lugar nacional. La magnitud fue tal que en solo unas semanas se habían registrado 2,000 casos, un promedio de 12 cada hora.
La buena noticia vino después, ya que los especialistas advirtieron que la curva de contagios comenzaría a disminuir conforme el frío aumentara en el mes de diciembre. Y mientras tanto, los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, donde se concentra la mayoría de pacientes, continuaban sin abrirle las puertas a los brigadistas por temor a ser asaltados. En cuanto a la inseguridad, a principios de este mes fue asesinado a balazos el activista Abraham Alejandro Gobel cuando supuestamente realizaba la compra-venta de una motocicleta. Él era un férreo opositor al programa de verificación vehicular. El gobernador entrante, Pablo Lemus, lamentó el hecho y al mismo tiempo descartó que su asesinato esté relacionado con su crítica social. Pero eso no detuvo a las y los activistas de la entidad, quienes exigieron que hubiera justicia, pues contrario a la versión anterior, aseguraron que su asesinato sí estaba ligado a la lucha que emprendió desde que el gobierno de Jalisco puso en marcha su programa de verificación responsable. Finalmente, ante la crisis de desapariciones y con más de 60 reportes de colectivos sobre personas desaparecidas en este sitio, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, propuso que hubiera un mayor control en los accesos a la nueva central camionera. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que en esta administración sí se busca a los desaparecidos, aunque dejó al estado con más cantidad de casos en todo México. El sexto día de diciembre, Jesús Pablo Lemus rindió protesta como gobernador constitucional de Jalisco. En sus primeros mensajes tendió lazos con el gobierno federal, con la Universidad de Guadalajara, con otros partidos y con los medios de comunicación. Dijo que él sería un gobernante alegre y que encabezaría un gobierno unido, no de una sola persona. Bajo el eslogan de Al estilo Jalisco, Pablo Lemus aseguró que daría atención gratuita a las infancias con cáncer, diabetes e insuficiencia renal. Sostuvo que a la Universidad de Guadalajara hay que apapacharla y que desde el primer día habría operativos para que la gente supiera que la policía vial está para asistir a la gente y que esa corporación intervendría en un arranque la avenida López Mateos. En los primeros días de gobierno de Pablo Lemus, los diputados de Jalisco avalaron a Salvador González como próximo fiscal. Él fue el único aspirante al cargo que propuso el gobernador. La selección no estuvo libre de críticas, pues se destacó que se incumplió con el requisito de enviar una terna de perfiles ni la petición de una comparecencia. Entre otras críticas, destacó la permanencia en la Secretaría de Transporte de Diego Monraz Villaseñor, a quien además se le presumió como un perfil técnico con experiencia y compromiso en movilidad sostenible. A diferencia de los nombramientos previos que se hicieron de manera presencial, en esta ocasión se hizo a través de un comunicado en el que se informó que David Zamora Bueno también permanecerá al frente de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Y justo después de dejar el cargo, el gobernador saliente Enrique Alfaro tomó un vuelo a España, ya que previamente había asegurado que se tomaría un año sabático, además de estudiar para convertirse en director técnico de fútbol. Y una de sus últimas declaraciones como mandatario de Jalisco fue que en seguridad la misión se había cumplido. En más de política, con 69 votos del Consejo Estatal y esta vez sin pleitos, Erika Pérez fue electa la nueva presidenta de Morena en Jalisco. Sin embargo, a días de asumir en el cargo, la dirigente abrió un proceso para expulsar de las filas del partido a la diputada Brenda Carrera, quien votó a favor del refinanciamiento de la deuda del Estado y del llamado paquetazo, que incluye la verificación obligatoria por parte del gobierno de Movimiento Ciudadano. Con 108 policías viales, 10 patrullas y 12 motocicletas, la policía vial realizó un cambio de sentido de norte a sur para que la gente facilite su ingreso a Guadalajara en las mañanas y que lo haga con la misma agilidad en las noches cuando salga. Se dejó en claro que este operativo buscaba precisamente agilizar la circulación y no convertirse en una cacería de automovilistas. Por lo que respecta a la crisis de la basura, el gobierno de Guadalajara puso fin a la concesión que mantuvo durante 30 años con la empresa Capsa Eagle y a partir del 18 de diciembre se hizo cargo de recolectar sus propios desechos. La alcaldesa Verónica Delgadillo garantizó que en 3 meses se estabilizará el servicio, ya que las quejas y fotografías de bolsas con residuos apilados en las esquinas inundaron las redes sociales. Y además, el gobierno de Jalisco informó que con el monto excedente de 50 centavos que se acumula entre pasaje y pasaje del sistema de tren eléctrico urbano y que suma ya 54 millones de pesos que la administración pasada no quiso tocar,
se dará apoyo a familiares de personas desaparecidas, así como a familiares de policías que murieron en cumplimiento de su deber. Los montos se destinarán para transporte, educación y vivienda. Por supuesto, el encuentro literario hispanohablante más importante del mundo fue todo un éxito. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con España como invitado de honor, rompió sus propios récords de asistencia con más de 907,300 lectores y concluyó con un compromiso: llevar más eventos fuera de la Expo Guadalajara. Por cierto, Barcelona recibió la estafeta de la delegación española y ya se prepara para protagonizar la FIL 2025. En común acuerdo, el rector general y la rectora general electa de la UDG anunciaron a Trinidad Padilla López como el nuevo presidente de la FIL, quien, por cierto, reafirmó su carácter cultural y su apuesta por el diálogo con los nuevos gobiernos. Y en el marco de este evento de escala global, con 46 años de imágenes, fue reconstruida la vida y trayectoria del exrector de la UDG, Raúl Padilla López. Además, en el marco de la FIL fue presentado el libro TV Morfosis 11 sobre inteligencia artificial. Finalmente, para el equipo entero de UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, fue una gran noticia el galardón que obtuvo nuestro compañero y jefe de información Víctor Manuel Chávez Ogazón, quien, debido a su amplia y destacada trayectoria, así como el profesionalismo mostrado a lo largo de su carrera en el periodismo y las buenas prácticas que ha tenido en su desarrollo profesional, distinguieron con el Premio Jalisco de Periodismo Despertador Americano. Pero además, nuestro compañero de Radio UDG en Colotlán, Gonzalo Vega, obtuvo una mención especial por su crónica Orégano, el oro verde que reposa entre Jalisco y Zacatecas. Bueno, y con este recuento de notas cerramos los hechos que marcaron el rumbo de este año en Jalisco. No se vaya, porque al regreso del corte, Cecilia Saldaña nos presentará los acontecimientos que marcaron la historia de México y el mundo en 2024. 2024, el punto de quiebre. Regresamos. 2024, el punto de quiebre. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Cecilia Saldaña y les presentaré un resumen de la información más importante ocurrida durante este año, tanto de México como del mundo. Así que comenzamos. Mire, este 2024 se llevaron a cabo las elecciones más grandes que ha tenido nuestro país. Es que durante los comicios los mexicanos eligieron más de 19,000 cargos, incluyendo senadurías, diputaciones, gubernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como congresos locales, alcaldías y la presidencia de la República, la cual fue disputada por las candidatas Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, de los partidos PAN, PRI y PRD, y el candidato Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. Este proceso electoral estuvo marcado por la violencia. Según el laboratorio electoral, se registraron eventos violentos no solo contra aspirantes y candidatos, sino también contra personas relacionadas con el proceso electoral. Desafortunadamente, más de 80 personas fueron asesinadas, de las cuales 34 eran candidatos a cargos públicos y 17 fueron secuestradas. Un ejemplo de esta situación fue el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán, en pleno evento de campaña. Los estados que presentaron un mayor índice de violencia política fueron Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Y bueno, como resultado de las elecciones, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera presidenta de la República Mexicana, que con 35.9 millones de votos es hasta ahora la candidata más votada de la historia del país. Además, el partido Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que significaba tener el poder de reformar la Constitución sin obstáculos, aunque les faltan 2 senadores para ello. El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum recibió la banda presidencial. En un primer mensaje cargado de agradecimiento a su predecesor Andrés Manuel López Obrador,
La mandataria celebró que será la primera alta representante de las mujeres en el país y aseguró que en su administración está prohibido prohibir. Sin embargo, este inicio de sexenio estuvo marcado por la violencia, pues justo el primer día del mandato de Sheinbaum, miembros del ejército asesinaron a tiros a 6 personas migrantes en Chiapas. Y antes de dejar la presidencia, el 5 de febrero, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas constitucionales. Dentro de este paquete, una de las iniciativas más polémicas, por supuesto, fue la reforma al Poder Judicial, la cual establece, entre otras modificaciones, realizar una elección de jueces, magistrados y ministros con el fin de eliminar la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema judicial. Esta iniciativa provocó que el 19 de agosto trabajadores del Poder Judicial en todo el país iniciaran un paro de labores. Posteriormente desencadenó protestas en varios estados, amparos por parte de jueces y también causó nerviosismo en el mercado, provocando la depreciación del peso. El 11 de septiembre, tras una larga jornada, el Senado aprobó la reforma y horas después los congresos locales comenzaron a sesionar para hacerla constitucional. Finalmente, el 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación. Nos vamos a otros temas. Este año la temporada de ciclones tropicales afectó a territorio mexicano. El primero de estos que impactó al país fue la tormenta Alberto, la cual se formó el 19 de junio, dejando un saldo de 5 muertos y en estado de emergencia a Nuevo León. Pues al mismo tiempo que llenó las presas, obligó a cerrar la distribución de agua potable, causando desabasto de este vital líquido en la entidad. Luego del paso de Alberto se formó el ciclón Beryl, que impactó en Tulum, Quintana Roo, como huracán categoría 2. Afortunadamente no se reportaron personas sin vida o lesionadas, aunque más de 200,000 ciudadanos se quedaron sin electricidad. Otro ciclón que afectó al país, principalmente el estado de Guerrero, fue el huracán John, que en septiembre tocó tierra como categoría 3. Aunque sin haberse recuperado del huracán Otis, John causó más daños significativos en la región, incluyendo deslizamientos de tierra, inundaciones y corte de energía. En total, 26 personas perdieron la vida y más de 236,000 resultaron afectadas por el paso del huracán. Nos vamos a otro tipo de información. El 26 de julio, el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue capturado en El Paso, Texas, por autoridades estadounidenses. Junto con él se encontraba uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, quien presuntamente fue quien entregó al Mayo a las autoridades después de haberlo secuestrado en Sinaloa. Esta detención provocó tensiones entre Estados Unidos y México, pues el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a las autoridades estadounidenses revelar cómo fue el presunto pacto que llevaron a cabo para que los capos fueran detenidos en ese país. En relación a este caso, justo el mismo día de la captura del Mayo, el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, fue atacado a balazos. Según declaraciones de Ismael Zambada, Cuen fue asesinado en el mismo lugar donde él fue secuestrado. Sin embargo, la Fiscalía de Sinaloa publicó un video del día del homicidio, contradiciendo así las declaraciones del narcotraficante. Este asesinato fue turnado a la Fiscalía General de la República y debido a las irregularidades de la Fiscalía Estatal en la investigación, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, dejó su cargo. Y mire, no solo eso, también se vio involucrado el actual gobernador Rubén Rocha Moya, quien fue acusado de tener relación con el narcotráfico y participar en la captura del Mayo.
Actualmente, Ismael Zambada se encuentra recluido en Estados Unidos y durante su primera audiencia, un tribunal de Nueva York, el 13 de septiembre, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico, posesión ilegal de armas y empresa criminal. Pues bueno, tras el arresto en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, se ocasionó una ruptura entre las células de los Chapitos y los Mayos, provocando que desde el pasado 9 de septiembre estallara una ola de violencia en el estado de Sinaloa. Esta situación ha dejado como resultado cerca de 500 homicidios, robo de autos, secuestros, extorsiones y ataques a locales comerciales, principalmente en la capital del estado, en Culiacán. La pugna del narcotráfico también ha causado un impacto en la economía del estado, pues al menos 108 empresas han cerrado en los últimos 2 meses, generando pérdidas por más de 18 mil millones de pesos y de por lo menos 25 mil empleos. Para abordar esta situación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el mismo gobernador Rubén Rocha Moya han trabajado en colaboración para evaluar la estrategia de seguridad necesaria para pacificar la región. Y bueno, en lo que respecta a información internacional, la guerra en Ucrania, que entró en su tercer año en este 2024, sigue marcada por intensos enfrentamientos y una creciente implicación internacional. Las fuerzas rusas han mantenido ataques masivos con drones y misiles contra infraestructuras críticas ucranianas, causando graves daños en ciudades como Odessa. Este año se reportaron cooperaciones militares entre Rusia y Corea del Norte, lo que aumentó las tensiones en este conflicto. Nos vamos también a otra guerra. A un año del conflicto en Gaza, el número de muertos asciende ya a 44.700, incluyendo gran cantidad de mujeres y niños y más de 106.000 heridos. La infraestructura del enclave está destruida en un 90%, dejando así a millones de personas en condiciones extremas. En un nuevo nivel del conflicto, los ataques entre Israel y el grupo Hezbollah provocó también una oleada de bombardeos sobre el sur del Líbano, incluidas áreas urbanas, provocando más de 2.000 muertes en medio del conflicto. Hassan Nasrallah, líder de chií, falleció en septiembre en el suburbio meridional de Beirut, conocido como Danye. En noviembre, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Galán, a quienes acusa de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En este mismo mes se alcanzó un alto al fuego, pero la situación sigue tensa y con esfuerzos diplomáticos en curso. Y también hubo elecciones en el mundo. Así es, en el 2024 muchos países realizaron elecciones para elegir a un nuevo presidente o bien a sus parlamentos. Sin embargo, pocas naciones fueron las que reeligieron a su mandatario perpetuado en el poder por más tiempo. Países como Venezuela, El Salvador y Rusia decidieron a través del voto la permanencia de sus mandatarios. En el caso de Caracas, el triunfo de Nicolás Maduro no fue reconocido por la mayoría de la comunidad internacional, quienes han adjudicado la victoria del opositor Edmundo González. Otra elección marcada por la controversia sin duda fue la de Estados Unidos, que después de una campaña llena de juicios contra el republicano Donald Trump y la duda por la salud de Joe Biden, quien buscaba su reelección, fueron los protagonistas. Tras un primer debate en la que el demócrata no despejó las dudas de sus votantes, Biden anunció su retirada de la contienda, dándole paso así a su vicepresidenta Kamala Harris, quien por algún momento parecía inclinar la balanza para la permanencia de su partido al frente de la Casa Blanca.
Dos presuntos intentos de asesinato contra Trump favoreció al republicano en las urnas, por lo que el 5 de noviembre obtuvo la victoria, por lo que en el mes de enero regresará al poder con amenazas de deportaciones masivas, aranceles y la duda de si su país permanecerá en la OTAN. Nos vamos a otra información. Los accidentes aéreos este 2024 se cobraron la vida del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien murió el 6 de febrero después de que su helicóptero se estrellara en el lago Rango, en la región de Los Ríos, al sur del país, poco después de despegar. Piñera no sería el único en fallecer en un accidente aéreo. El 19 de mayo, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, perdiera también la vida a los 63 años en un accidente de helicóptero mientras se dirigía a la ciudad de Tabriz, al noroeste del país. El incidente fue causado por las condiciones climáticas y atmosféricas, pues debido a la densa niebla de la aeronave, sufrió un aterrizaje forzoso en una zona montañosa. En septiembre, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, murió a los 86 años de edad tras una prolongada lucha contra el cáncer. Nos vamos a los fenómenos meteorológicos. El año 2024 ha sido marcado por un aumento de fenómenos meteorológicos extremos debido al impacto del cambio climático agravado por el Niño. Las temperaturas récord no faltaron, por lo que el 2024 podría ser el año más cálido registrado hasta la fecha, superando los niveles del 1.5% respecto a los niveles preindustriales de forma transitoria. Esto ha intensificado las olas de calor en Europa, Asia y América. La temporada de huracanes en el Atlántico fue extremadamente mortal y catastrófica, de ciclones tropicales que dejaron más de 399 muertes y daños por más de 190,000 millones de dólares. Las inundaciones y lluvias extremas no faltaron. Y en España, la depresión aislada en niveles altos, conocida como la Dana, causó inundaciones devastadoras, especialmente en regiones como Valencia y Málaga, dejando más de 200 muertos. Y bueno, hasta aquí este recuento con lo más importante de este 2024, tanto en temas nacionales como internacionales. Y bueno, por supuesto, yo lo invito a que continúe con este programa especial. Al regresar de la pausa, Jesús Sánchez nos invita a revivir también lo más relevante del año, pero en temas deportivos. Ya volvemos. 2024, el punto de quiebre. Regresamos. 2024, el punto de quiebre. Continuamos. Les agradezco que siga con nosotros. Mi nombre es Jesús Sánchez y en este último bloque los invito a realizar un recorrido por lo más relevante del ámbito deportivo en este 2024. Murieron dos leyendas en el mes de enero en el fútbol. Hablamos de Mario Lobo Zagallo, tetracampeón mundial y miembro de la icónica generación de la Canariña. Falleció a los 92 años y participó en la conquista de 4 de los 5 trofeos mundiales que atesora la selección brasileña en su historia. Además, el exfutbolista y exentrenador alemán Franz Beckenbauer, el Kaiser, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, dejaba de existir a los 78 años. Fue ganador del mundial como jugador en 74, disputó 103 partidos con su selección y como entrenador fue campeón en 1990, además de ganar el Balón de Oro en 2 ocasiones. El excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius salía de la cárcel en libertad condicional casi 11 años después del asesinato de su novia. En el 2013, el famoso exatleta de 37 años ya había cumplido más de la mitad de su condena y obtuvo libertad condicional desde el 24 de noviembre. Ya para el mes de febrero, el equipo de Chivas Femenil consiguió una de las mayores goleadas en la historia al superar 10-2 al conjunto del Santos Laguna y Alicia Cervantes se convirtió en la primera jugadora de la liga en marcar en 6 ocasiones. Jaliscienses lograron en natación artística en el Mundial de Doha medallas. Fue Trini Mesa y Diego Villalobos los que consiguieron el bronce en la prueba de dueto mixto.
Los Jefes de Kansas City se convertían en bicampeones al superar 25-22 a los 49 de San Francisco en Las Vegas, en lo que fue un Super Bowl bastante parejo. Con nuevo récord en el caso de 21,000 competidores, se realizó la edición 38 del Medio Maratón de Guadalajara. La ganadora en femenil fue Abreu Ayana de Etiopía y en varonil el triunfador fue Stephen Kiprut, ambos ya con participaciones en este evento. En el mes de marzo, Checo Pérez, el piloto de Jalisco, conseguía su podio número 36 en su carrera con el segundo lugar del Gran Premio de Bahrein y con eso alcanzaba legendarios como Juan Manuel Fangio y Emerson Fittipaldi, que llegaron a 35 y también se colocaban en el lugar 25 de la historia junto con Graham Hill con 36 visitas al estrado de los triunfadores. El australiano Alexander de Minaur conquistaba el segundo título consecutivo del Abierto de tenis, luego de derrotar al noruego Casper Ruud. La selección mexicana femenil sufrió un doloroso revés contra el representativo de Brasil con marcador de 3-0, con lo que después de 27 duelos invictas terminó en la Copa Oro en su primera participación con esta derrota ante las cariocas. Las Charritas de Jalisco se coronaron como campeonas en su debut y primera temporada del softball profesional en México al imponerse a las Sultanas de Monterrey. La edición 35 del Medio Maratón de Zapopan se recuperó para el país. En la rama femenil la ganadora fue Isabel Oropesa y en varonil Iván Maya. Tras pagar una fianza de $1.100.000, el futbolista Dani Alves sale de prisión en la que se encontraba recluido en Barcelona tras haber cumplido solo una cuarta parte de su condena de 4 años y medio en la prisión por agresión sexual. Se gestaba otro fracaso para México en su camino para el Mundial del 2026 a caer con Estados Unidos 2-0 en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El mexicano Gilberto El Zuto Ramírez superó al francés Arsène Goulart por decisión unánime después de 12 asaltos y se convertía en el primer pugilista mexicano en obtener la corona de la división de los cruceros de la Asociación Mundial de Boxeo. Se confirmaba la muerte de la figura de la NFL, O.J. Simpson, quien fue un personaje bastante polémico, sobre todo por aspectos extradeportivos, entre ellos ser protagonista del llamado juicio del siglo por los brutales asesinatos de su exesposa y de un amigo. La antorcha de los Juegos Olímpicos de París fue encendida en la antigua Olimpia en una ceremonia tradicional, marcando la recta final de los 7 años de los preparativos para la magna justa veraniega. Tras una larga ausencia de casi 30 años alejados de la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco vivían su retorno en el Estadio Panamericano de Zapopan al certamen de pelota con su mayor tradición en el país y también ante 10,000 espectadores cayeron 13 carreras por 7 frente a los Sultanes de Nuevo León. En el mes de mayo, la victoria del púgil jalisciense Saúl Canelo Álvarez ante el también mexicano Jaime Munguía, pero sin cumplir el objetivo de mandarlo a la lona. Aún así, conseguía el Canelo retener sus 4 cinturones supermedianos. No llegó el knockout para el jalisciense, que la última ocasión fue en el 2021, cuando mandó a la lona al estadounidense Caleb Plant. Las sirenas jaliscienses Nuria Diosdado y Pamela Toscano sumaron su segunda medalla de oro en la Copa del Mundo de Natación Artística que se realizó en París, Francia. La llama olímpica de los Juegos llegaba a suelo francés tras desembarcar en el puerto de Marsella. Una vez más, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara no pudieron frenar a los Potros de Hierro del Atlante y cayeron en la final del torneo Apertura 2-1 y por global de 4-1 dejaban la oportunidad a los melenudos de conseguir el título de la Liga de Expansión. Pese a que Cruz Azul dominó gran parte del partido, cayó la máquina ante las Águilas del América, que llegó a 15 campeonatos en su historia en el máximo circuito. La Universidad de Guadalajara lograba una histórica actuación en la Universidad Nacional realizada en Aguascalientes al conseguir su mejor resultado en estas justas: 42 medallas de oro, 28 de plata y 53 bronces. Pachuca ganaba la Copa de Campeones de la CONCACAF al vencer 3-0 en la final al Columbus y aseguraba su boleto para el Mundial de Clubes del 2025. El jalisciense Checo Pérez renovó su contrato por 2 temporadas hasta el 2026 con la escuadrilla Red Bull de la Fórmula 1 tras llegar al equipo a finales del 2020.
México ya en el mes de julio fue eliminado en la Copa América en otro fracaso más de cara al Mundial del 2026. Las Amazonas de Tigres Femenil lograron el título de campeonas de campeonas al derrotar 3-2 al Monterrey en una edición más del Clásico Regio. En el Wimbledon, Bárbara Krejcikova ganó el segundo Grand Slam y primer título de Wimbledon al derrotar a la italiana Yasmín Paolini en 3 sets con parciales de 6-2, 2-6 y 6-4. Las mexicanas Juliana Olmos y Santiago González se quedaron cerca de hacer historia en este torneo al perder la final de dobles. En la rama varonil, el español Carlos Alcaraz sumó su segundo campeonato británico al derrotar al serbio Novak Djokovic. Los Leones Negros festejaron 50 años de su debut en Primera División. El equipo que nació grande debutó en el máximo circuito el 14 de julio de 1974 frente al América en el Estadio Azteca. El estadio Hard Rock Stadium de Miami consagró como campeona de la Copa América a Argentina al derrotar 1-0 a Colombia. España derrotó a Inglaterra 2-1 en Berlín para ganar una Eurocopa más. Se consolida como la máxima triunfadora con 4 títulos. La Federación Mexicana de Fútbol después del fracaso en la Copa América, dio a conocer la salida de Jaime Lozano después de 10 partidos ganados, 7 derrotas y 4 empates. Después se presentó a Javier Aguirre como nuevo entrenador y a Rafael Márquez como su auxiliar. México logró sus primeras preseas en los Juegos de París gracias a Alejandra Valencia, Ana Paula Hernández y Ángela Ruiz en el tiro con arco, y también Prisca Witty logró plata en el judo. En clavados llegarían el mes de agosto las medallas importantes. Osmar Olvera y Juan Manuel Zelaya lograron presea en el trampolín de 3 metros. Olvera sumó un bronce más y también Marco Verde en el boxeo le daba una presea más a México, que termina una regular participación a como se esperaba. Tras culminar en el 8º lugar de los Juegos Olímpicos de París en la final individual de plataforma de 10 metros, la jalisciense Alejandra Orozco anunció su retiro de las albercas. La paradora Aidea Cedes logró sus primeras 2 preseas paralímpicas en París para conseguir también una destacada participación. Ya en el mes de septiembre, Arnulfo Castorena sumó medallas, al igual que Jesús Castillo en los Juegos Paralímpicos. México termina el evento con 17 metales. Saúl Canelo Álvarez lograba un triunfo en la Arena T-Mobile de Las Vegas, que logró vencer por decisión unánime al puertorriqueño Edgar Berlanga. En octubre, Chivas anunció la salida de Fernando Gago, que termina su participación con 17 victorias, 9 empates y 12 derrotas. Los Charros de Jalisco iniciaron con el pie izquierdo su actividad de la temporada 2025 de la Liga del Pacífico al caer frente a los Venados de Mazatlán. Con una cifra récord de participantes, 11,000, se realizó la 8ª carrera de Leones Negros. Los ganadores fueron Jennifer Balvaneda y Omar Velázquez en la carrera de 10 kilómetros. Murió la leyenda, Fernando el Toro Valenzuela a los 63 años. Cayó la figura del béisbol mexicano con su número retirado de la franquicia que defendió durante 11 temporadas, la que conquistó Serie Mundial, ganó el premio Cy Young y también el Novato del Año. Los Dodgers de Los Ángeles se proclamaban campeones de la Serie Mundial de Grandes Ligas por 8ª vez en su historia tras derrotar a los Yankees de Nueva York. Los Leones Negros quedaron eliminados del torneo Apertura de la Liga de Expansión al caer con el Tapatío. Y ya en el mes de diciembre, para cerrar el año, Oscar Macías fue presentado como entrenador de Chivas para el Clausura 2025. Arabia Saudita, pese a críticas de los defensores de derechos humanos, designó como sede del Mundial del 2036 Arabia Saudita en estadios que prometen ser tecnológicos. Y por último, el América derrotó a los Rayados del Monterrey 3-2 por un global que después de empatar a 1 en el juego de vuelta. Con esto alcanza el conjunto azul crema su campeonato número 16 y se convierte en el primer tricampeón en la historia en torneos cortos en el balompié nacional. Llegamos al final de este recorrido con lo más relevante del ámbito deportivo en el 2024, que se cumplan todos sus deseos y que sea un gran 2025. Lo dejamos con un mensaje del subdirector Omar García. Muchas gracias a Jesús Sánchez y a todo el equipo de Señal Informativa. Llegamos al final de un ciclo que nos deja profundas reflexiones. 2024 será recordado como un punto de inflexión, un año que marcó el rumbo de nuestra sociedad y que nos mostró con claridad las fracturas que enfrentamos como humanidad.
Este fue un año de conflictos bélicos en Europa del Este, en Oriente Medio, de crisis climática cada vez más ineludible, de avances en derechos políticos, como el ascenso de las mujeres al poder, en México, en Guadalajara, en la propia Universidad de Guadalajara. Pero también un año de polarización, de incertidumbre, de retos éticos globales. En este contexto, es imposible no cuestionarnos hacia dónde vamos. Estamos en un momento crítico en el que las instituciones que deberían unirnos, como la ONU, la NASA, la Unión Europea, parecen ser más lugares de disputa que centros de reconciliación. En este punto de inflexión también nos invita a imaginar un nuevo pacto social, uno en el que el diálogo, la colaboración y la búsqueda del bien común sean cada vez más fuertes que los intereses individuales o los intereses nacionales. Como medios de comunicación, nuestro papel es fundamental en este proceso. La verdad es el cimiento de cualquier reconciliación, pero no una verdad impuesta, sino una verdad construida a partir de preguntas, de transparencia y de responsabilidad. La tradición socrática de la filosofía nos enseñó que el cuestionamiento es el camino hacia el conocimiento. Y en un mundo donde las redes sociales y la desinformación parecen dominarnos, el periodismo debe de ser ese espacio crítico que promueve el diálogo y que visibilice las realidades más complejas, que nos invite a las personas a conformarnos en una realidad nueva, es decir, el periodismo como un puente para entender y vivir nuestra compleja realidad. Cierres de ciclo como este son más que un final, son una oportunidad para redefinir nuestras prioridades. En 2025 los desafíos seguirán, pero también lo será nuestra oportunidad de encontrar en ellos un camino hacia la reconciliación. Este es el momento de hacernos preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Qué compromisos estamos dispuestos a asumir por un futuro más justo y más equitativo? Gracias por acompañarnos, por confiar en nosotros y por ser parte de este esfuerzo colectivo por construir un mejor entendimiento del mundo que compartimos. Desde la redacción de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, deseamos que el próximo año nos permita avanzar, que nos permita cuestionarnos y sobre todo reconciliarnos por lo que somos y por lo que queremos llegar a ser. Que sea un gran 2025 para usted, para su familia y para sus seres queridos. Muchísimas gracias. Yo soy Omar García. ...2024, el punto de quiebre.